Supercrack Estrella presenta el apocalipsis de los 644 marineros y la mujer desconocida. 644 marineros y una mujer navegan por el mar, en una zona virgen de la Antártica, en busca de gloria y un nuevo mundo por descubrir, en su camino para en la zona más hacia la Antártica de Chile. Allí nunca fueron bien vistos, buscan víveres y mercancías para su misión. En el poblado están deseando librarse de una joven mujer de 18 años, a lo que llaman la bruja. Convencen a los marineros de que les será útil en su travesía, ya que ella es una gran vidente que entra en trance. En el grupo de españoles hay muchos que son supersticiosos, pero el capitán cree que toda ayuda será poca para este viaje hacia lo desconocido. Durante el viaje algo golpea en casco, el capitán en una maniobra audaz encalla el barco en la isla. Allí nunca se sabrá lo que ocurrió, pues todos los marineros desaparecieron menos el capitán, que 90 años después apareció según parece con su perro dentro del barco. Del resto nunca más se supo, hasta que en 1980 encontraron los huesos de la mujer en la orilla. La historia del San Telmo es un viaje a lo desconocido, cuando la Antártica era lo que para nosotros hoy en día sería el planeta Marte. La corona española auspició hace 500 años, 1519, una misión imposible que terminaría por ser un hecho histórico. La primera circunnavegación de la Tierra, la primera vuelta al mundo. La Odisea de Magallanes y Elcano tuvo mucho de osadía y, con el paso del tiempo, de inspiración. De la era de los descubrimientos, en los siglos XV y XVI, nos quedan incontables expediciones de españoles, portugueses o ingleses convertidas en epopeyas. Hay que recordar que las bulas de Alejandro VI, 1493, y el Tratado de Tordesillas, 1494, delimitaron claramente entre España y Portugal las preferencias para hollar tierras desconocidas y evangelizar, sobre todo en el Nuevo Mundo, incluida América, el Gran Pacífico y un lugar del extremo sur, Terra Australis, del que muchos empezaban a hablar pero donde nadie había puesto el pie jamás. Más allá de las aguas tormentosas del Cabo de Hornos, límite austral del continente suramericano, se intuía un territorio helado que sonaba tan lejano como ahora Marte. El almirante Gabriel de Castilla, al frente del navío Buena Nueva, avistó las islas Shetland del sur, al borde de la Antártida, en 1603. Y el 11 de mayo de 1819 partió de Cádiz la llamada División del Mar del Sur, compuesta por 4 navíos, incluido el San Telmo, el buque insignia, a bordo del cual viajaba el brigadier Rosendo Porlier y Asteguieta, jefe de la flota. Llevaba 74 cañones y 644 hombres a bordo. Dentro del misterio que le rodea, sabemos que su estructura se encontraba en mal estado, y que su velamen de 3 palos fue presa de las inclemencias en el sur desconocido. Lo que se sospecha, en cambio, podría cambiar los libros de historia. El San Telmo probablemente llegó más al sur de lo previsto, hasta que naufragó en el norte de Isla Livingston. En la isla Livingston, una de las islas Shetland del sur, cerca de la península antártica, fueron hallado el cráneo y el fémur de una joven que falleció hace más de 190 años. Son los restos humanos más antiguos jamás hallados en la Antártica. Los huesos fueron descubiertos en una playa en la década de 1980 e investigadores chilenos constataron que se trataba de los restos de una mujer de 21 años. Los huesos pertenecieron a una joven indígena, procedente de una comunidad del sur de Chile a unos 1000 kilómetros de distancia. El análisis de los restos permitió confirmar que la joven murió entre 1819 y 1825, por lo que habría sido una de las primeras personas en arribar al continente helado. ¿Cómo llegó esta joven a la isla Livingston? Las canoas tradicionales usadas por los indígenas chilenos en esa época no podían resistir un viaje de 1000 kilómetros en mares tempestuosos. Los investigadores chilenos pensaron en un principio que la joven actuó como guía de cazadores de focas. Muchas embarcaciones de cazadores llegaron a la región desde el hemisferio norte, luego del descubrimiento de la Antártica por William Smith en 1819. Pero era poco probable que una mujer acompañara una embarcación a un sitio tan lejano a inicios del siglo XIX. Los cazadores de focas establecieron contacto con pueblos indígenas del sur de Chile, según la arqueóloga Melissa Salerno, del Consejo de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina, CONICET. A veces intercambiaban pieles de foca con esas comunidades. Pero las relaciones entre cazadores e indígenas no eran siempre amigables. A veces las relaciones eran violentas, señaló Salerno. Los cazadores de focas tomaban una mujer de una playa y simplemente la depositaban tiempo después en otra playa lejana. La ausencia de diarios de viaje de estas primeras embarcaciones hace que sea muy difícil desentrañar la historia de la joven.
Su identidad es un misterio, pero sus huesos simbolizan la pérdida de vidas en la lucha por ocupar estas tierras inhóspitas. Parece claro que la mujer estaba en el barco San Telmo y más que posible que fueran los primeros seres humanos en pisar la Antártida. En aquellas aguas se encontraba también el bergantín capitaneado por William Smith, quien en su tercer viaje, octubre de 1819, logró desembarcar en la que hoy se conoce como Isla del Rey Jorge. Quien pisó por primera vez la Antártida, Smith o la tripulación del San Telmo, los ingleses que volvieron para contarlo o los españoles antes de morir. Un capitán inglés, Robert Fields, aseguró que hallaron en la playa Media Luna de Livingston un cepo de ancla de un barco de 74 cañones. Incluso se dice que el capitán Smith pudo llevárselo a casa para construir un ataúd. Hay otros testimonios de la época que relacionan el San Telmo con la Antártida. Investigadores españoles del CSIC buscaron los restos del barco, sin resultados, durante 2 campañas en los años 90. Por ahora, el misterio del San Telmo se queda en las conversaciones entre marinos, en algún libro y en un recuerdo que nunca se ha desvanecido. 500 años después de la primera vuelta al mundo y 200 de la llegada a la Antártida, los cruceros de expedición, algunos de ellos de lujo, navegan por las zonas más extremas del planeta. El turismo se ha convertido en una industria global de primer orden, en parte a partir de la inspiración de los grandes exploradores. En cierto modo encuentro un paralelismo con la película Marte el octavo pasajero, un viaje hacia los desconocido, realizando una parada de emergencia en la isla Livingston. Nunca sabremos qué les ocurrió allí. Parece que al igual que en la película Alien, la última superviviente fue la mujer de la que encontraron los huesos en 1980. Este viaje hacia lo desconocido empezó desde Cádiz hasta Chile, y desde Chile hasta la Antártida en el año 1819. La isla Livingston es la segunda en superficie de las islas Shetland del sur en la Antártida. Se ubica entre la isla Snow Nevada al oeste, separada por el estrecho Morton, y la isla Greenwich por el este, separada por el estrecho Macfarlane. Unos 20 kilómetros al sur de Livingston está la isla Decepción, Monte Bernard, Monte Friesland. Mide 73 kilómetros de largo por 34 kilómetros de ancho promedio. Su relieve es muy irregular con costas altas e inaccesibles. Destacan en la isla el cabo Shirreff al norte, la punta Botez al sur, la punta Pino Alfiler, punta Renier al este, la punta Stark al oeste, el monte Bernard, monte Friesland 1700 metros. Al norte se encuentra la pequeña isla Desolación y las islas Seta, entre otras. Se cree que en cabo Shirreff naufragó el navío español San Telmo en septiembre de 1819. Además, en ese mismo sector se encuentra el lugar de reproducción del lobo fino antártico más grande de las Shetland del sur. El inglés William Smith, mientras navegaba en el bergantín mercantil Williams de Buenos Aires a Valparaíso, navegó mucho más al sur del Cabo de Hornos intentando captar vientos favorables. El 19 de febrero de 1819 observó sin desembarcar una nueva tierra a 62° oeste, probablemente el extremo nordeste de la isla Livingston, que se conoce como Punta Williams. Smith fue el primero que descubrió en forma confirmada y documentada las tierras antárticas. La isla fue conocida por los cazadores de focas a comienzos de 1820. ¿Qué fue, pues, de aquellos 644 hombres? Lo más probable es que los supervivientes de la tormenta escaparan en algunas de las naves auxiliares que llevaban a bordo, una lancha y 2 botes, y perecieran poco después, como mucho, tras 4 o 5 días agónicos en los que el hambre, el frío y la desesperación harían el resto. Con todo, a finales de 1819 el navegante inglés William Smith, un aventurero cazador de focas, al norte de la isla de Livingston, Shetland del sur, dio con los restos de un navío español que creyó corresponder con el San Telmo, aunque no encontró ninguna referencia humana. Algo parecido ocurriría 3 años más tarde, cuando el capitán Udell en la bahía de Fields de la isla del Rey Jorge, Antártida, descubrió otros restos que bien pudieran ser del navío en cuestión, esta vez con la novedad de un zapato aparecido de la misma época en que ocurrió la tragedia. El 2 de febrero de 1954 se publicó en el periódico La Vanguardia, entonces española, un artículo de Pío Baroja titulado El final del navío San Telmo, aunque ya aparece en sus obras completas con fecha de 4 de enero de 1934. En él se hacía eco de un relato fantástico, Viaje a la eternidad, del escritor Antonio de San Martín, autor de novelas folletinescas del siglo XIX, que el gran narrador vasco, siguiendo la tradición de algunas de sus obras ambientadas en aspectos marítimos, supo elaborar con su habitual maestría.
Según San Martín, cuenta Baroja que 2 años después de la desaparición del San Telmo, un buque italiano, el Volturno, en aguas del Cabo de Hornos divisó una gran masa negra que resultó ser el siniestrado navío español, cuya proa estaba empotrada en un banco de hielo. En la popa podía verse el escudo de España y su nombre, San Telmo. El capitán y 4 marineros subieron a bordo y solo encontraron en uno de los castillos del barco a un marinero muerto, acurrucado y envuelto en su capote. Seguidamente bajaron a la cámara donde encontraron el cuerpo muerto, rígido como una figura de cera, del comandante Porlier y junto a él, su perro momificado por el frío. Contaba San Martín que se había negado a abandonar la nave mientras que el resto de su tripulación, a bordo de las lanchas, desapareció y nunca más se supo de ella. En fin amigos de Supercrack Estrellas y el video te gustó Purgal.